Muy buenas noches, bienvenidos a En Contacto, a una nueva emisión de este programa que intenta tener una mirada, digamos, en realidad englobar la mirada de todos sobre la región, tanto de la ciudad de San Carlos de Bariloche como en el resto de la provincia. Hoy tenemos un programa que está cargado, obviamente estamos viviendo tiempos políticos y se están superponiendo las elecciones, hay un periodo político muy importante. Hoy tenemos de invitado a Horacio Masachesi, que es raro entrevistarlo a Masachesi porque más allá de que se juzgue como bien o como mal, cosas que haya hecho durante su gestión como gobernador, como candidato a presidente de la nación, como legislador, como senador, ha hecho cuestiones históricas de las que seguramente vamos a hablar. Vamos a preguntarle sobre el Pacto de Olivos, sobre la interna radical cuando quiso ser presidente y sobre su gestión de gobierno a cargo de la provincia de Río Negro. Eso en una parte del programa. En otra parte del programa vamos a tener a alguien que en general hace cuestiones de coaching empresarial y vamos a tratar de traducirlo a la cuestión del Estado, tanto de gobiernos provinciales, municipales y nacionales, y que nos pueda dar una mirada acerca de cómo sería traduciendo el coaching empresarial a las cuestiones del Estado, que es básicamente lo que nos está interesando ahora porque estamos, como les decía antes, en un periodo muy político, muy fuerte, muy cargado de varias elecciones. Particularmente en el caso de Bariloche tenemos las intendencias, tenemos las PASO y todas las fuerzas políticas están, o por lo menos la mayoría, están desdoblando sus esfuerzos en concentrar votos en ambas elecciones. Como siempre, muchísimas gracias. Quiero antes que nada agradecer a la persona que me regaló esta virome. Hemos recibido muy buenas críticas, pero que la virome Vic no garpaba para el programa, así que agradezco la virome que me han regalado. Recordarles en ambos sistemas de cable, en Supercanal, en San Carlos de Bariloche, nos puede ver los lunes a las 22, en el sistema de cable ABC los lunes 22:30 y en Viedma y Carmen de Patagones a través del sistema de Supercanal también, jueves 22:30 con repeticiones a las 22:30 de los viernes. Señores y señores, nada más por decirles para esta bienvenida del programa, así que lo que nos queda es los títulos. Y como les habíamos comentado en la apertura, estamos con el candidato a senador, ¿sería? Sí, un precandidato. Precandidato a senador, sí. El señor Horacio Masachesi. Para mí es toda una cosa extraña porque te he visto básicamente en diarios cuando era muy adolescente, cuando aún la política para mí me pasaba por el costado, pero ayer estuve investigando sobre vos y fuiste diputado a mi edad, a los 38 años. Sí, un poco antes. ¿Antes? Fui gobernador a los 38 años. ¿Gobernador a los 38? Mira, sí. Mira, ¿y cómo? ¿Pero qué tenés? ¿Una carrera? Sí, cuando termine el programa ya tenés una ya tengo trabajo, para encarar. Claro. Ya sé lo que puedo hacer. Sí, igual no me veo de gobernador. Yo supongo que hay que tener... Bueno, una vez se me sienta un joven en un cumpleaños al lado y me dice, yo quiero ser gobernador. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Y entonces yo miré para todos lados y digo, lo primero que tenés que hacer no es decirle nada a nadie. Digo, porque si me empezás a decir que querés ser gobernador... Y a los 38 años, me parece que es una edad en la que uno tiene una impronta juvenil todavía, que tiene muchas ganas. Por ahí todavía estás como esa rebeldía juvenil. A ver, era un proceso del 83 muy diferente. De todas maneras, en ese momento me tocó ser el gobernador más joven de la Argentina, ¿no? En realidad tenía 39 cuando asumí, 38 cuando ganamos elecciones, porque yo cumplo en septiembre. Y bueno, también después la vida política me llevó para otros lados y cuando fui candidato a presidente tenía 44 o 45 años, que era la edad de Clinton o de Kennedy, por ahí cerca, ¿no? O sea, lo digo no porque me estoy comparando, sino porque
porque digamos en otros esquemas políticos no es tan raro el tema de la edad. Y repasando la historia argentina, creo que Avellaneda fue presidente con 36 años. ¿Sabés qué? Presidente. Presidente con 36. Era en otro contexto. Y se ponían un poco a dedo, todo lo demás, pero habla de una personalidad muy ya formada y afirmada. Afirmada, claro. Justamente te contaba fuera de aire que, digamos, a los 17, 18 años, en esta época que vos fuiste gobernador, digamos, me pasaba un poco por el costado de la política. Y vivía en Buenos Aires, y también te contaba que cuando veía los diarios, nombraban al Robin Hood rionegrino. Sí. ¿Te gustaba ese apodo? ¿Preferías que lo hubiesen tomado de otra manera? Y tenía que ver con una situación política, una decisión política que habías tomado. El tema de la política parte tanto las aguas que en el tema de apodos uno no puede andar con mucha preferencia. Claro. El que viene, viene. En pierna me decían el rubio de la esquina. Otros me decían, los que no me querían para descalificarme por derecha, decían que era el Menem Rubio. El Menem Rubio. El Menem Rubio, sí, porque yo de alguna manera visualizaba que el radicalismo, que tiene una visión tan intelectual y tan principista del conflicto económico-social, requería de un pragmatismo, sobre todo a la hora de gobernar, mucho más asociado a la acción. Uh-huh. Los radicales tendemos mucho a deliberar y demoramos mucho en ejecutar. Esa es mi visión digamos, puertas para adentro. Puertas para adentro del partido. Entonces, como yo le di una impronta a mi gestión de gobierno de mucha acción y de mucho pragmatismo, y después además abrimos el partido en alianzas con el PPR, que fue el primer intento de apertura del radicalismo en Río Negro y en muchas partes del país, todos asociaban este estilo con el tema de Menem, pero en realidad a mí me tocó gobernar en la época que Menem fue presidente, 2 años con Alfonsín, 6 con Menem, pero nos diferenciamos profundamente, de hecho confrontamos. Menem cerraba los ferrocarriles, nosotros abríamos el tren, Menem lo usaste como campaña privatizaba también, los puertos, nosotros lo provincializábamos y lo hacíamos públicos. La diferenciación y la confrontación con el gobierno de Menem fue intensa, al punto que la pelea con el ministro Cavallo nos llevó a la incautación de fondos que deriva en esta cuestión del Robin Hood, la incautación de fondos para pagar sueldos. Y finalmente competí presidencialmente con Menem, es decir, proponiendo la salida de la convertibilidad. Yo en el discurso presidencial lo cerraba diciendo que la convertibilidad asfixiaba y fundía al país y proponía un dólar diferencial para las economías regionales. Situación que 3 o 4 años después, cruentamente, tiene que asumir Duhalde y viene la devaluación. ¿Sabes qué? Hablando de esto, conseguimos no es tan difícil en la época digital, conseguir un spot del 95. De la campaña presidencial. Y de ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Te parece que lo veamos? Dale. Tenemos el monitor. Así el canal Volver. Parecido. Primero estuvieron juntos, bien juntos. Después se separaron. De pronto uno se puso a la derecha y el otro a la izquierda. Hasta que uno pensó que a la derecha estaría mejor. ¿No será que se parecen demasiado? El 14 de mayo, usted decide. ¿Más de lo mismo o producir el futuro? Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo, Masachesi Hernández, para producir el futuro. Y ahí viene la pregunta. La comparación Menem-Bordón tenía que ver para separarte un poco de Storani y de una posibilidad de acuerdos que se mencionaba en esa contienda por ser precandidato a presidente. Claro. Porque el peronismo repite historias, es decir, internamente empieza a dividir ofertas y terminan siendo lo mismo, ¿no? Eso es lo que a donde tendía el spot, porque Bordón y el Chacho Álvarez eran desprendimientos del peronismo. El Chacho Álvarez y Bordón ya habían pactado la continuidad de la política con Cavallo, con lo cual eso me llevaba a mí a decir que proponían un menemismo prolijo. Entonces de ahí sale un menemismo sin corrupción, un menemismo sin arreglo con los sectores económicos dominantes, que era la gran crítica que le hacía la sociedad argentina al menemismo.
Entonces, a eso apuntaba el spot, que nosotros íbamos con un programa propio, a proteger la producción. Lo que yo te decía era parte del discurso presidencial de decir vamos a recuperar las economías regionales, vamos a levantar el país del interior, vamos a dejar de pactar con los poderosos. Y la otra conclusión que me lleva el spot es que la más rápida es que estaba bastante más flaco. Claro, no lo quise decir yo porque quedaba mal. Pero, ¿saliste de la escena de la política activa? Un tiempo Sí, largo. hace 12 años. ¿Seguiste 12 años. escribiendo? Sí, bueno, nosotros me fui a la actividad privada, fundamos un diario, Noticias de la Costa en Viedma, y bueno, nos hemos dedicado a toda esa tarea privada, escribiendo con algún seudónimo las columnas del domingo. La columna política del diario se llama Domingolítica y yo era el responsable de esa columna. ¿Y por qué con seudónimo? Porque la verdad que es una buena pregunta. Al principio porque todo lo que yo firmaría está teñido de la cuestión del preconcepto, de la previa. Y después no sé por qué diablos lo mantuvimos, porque todo el mundo sabía que era yo el que escribía, así que ahora estoy diciendo. Ya está. Así que el seudónimo es Marcial Biagietti, con lo cual yo hacía la chanza de que más que Marcial era Parcial Biagietti, Claro. porque era un enfoque demasiado sesgado. Y también escribí un ensayo sobre periodismo y gobierno y política del norte de la Patagonia, que se llama Haceme Senador. Soy justo. Y que tiene que ver con nuestra confrontación con el diario Río Negro y Rasneri. Y me hizo muy bien escribir eso y además me di cuenta que podía tener un estilo y entonces me embalé con el tema de la escritura y justo ahora estaba terminando una novela en el momento que decidí volver a hacer política, así que tengo una novela inconclusa. A ver, paremos ahí. Decidiste volver a hacer política. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad de la política uno no se va nunca y el tema de estar en medio de comunicación y uno es esclavo de lo que ha sido también. Entonces eso me llevó a observar al radicalismo derrotado, un radicalismo en el llano, confundido. Me llevó a ver que nuevas generaciones que quieren hacer política no encuentran en el ámbito más propicio, en la Unión Cívica Radical. Y después, como decía Irigoyen, los amigos, decía Irigoyen, y en este caso es cierto, vinieron algunos amigos del partido a decir hay un andarivel para transitar y me dijeron uno de los pocos que lo puede transitar para recuperar el debate, para reorientar el partido y que era con un protagonismo de mi parte. Y después aparecieron las elecciones primarias y toda una oportunidad interesante para esta idea de replantear un proyecto de provincia hacia el 2015 y dar el primer paso con esta primaria. En esa tarea estamos. Porque digamos, si uno va por la calle, la sensación o lo que dice la gente en general es con 30 años de mal gobierno radical, ¿no? Bueno, para ser exacto, 28. 28. ¿Y tan malos? eso lo instaló la oposición. Si la gente dice eso, es como tirar el agua hacia el cielo porque vuelve sobre la cabeza de uno. Porque la gente es la que vota cada 24 meses y adhirió a los gobiernos del radicalismo. Es decir, nadie gobierna 28 años y hace la cosa mal. Así que la sola aseveración, 28 años de desastre, se destruye por sí misma. Es más, yo me animaría a decir que el peronismo en Río Negro, con este año y medio que lleva gobernando, tiene el mismo desgaste que nosotros en 28 años. Está en una misma situación. Y esto además queda demostrado porque el radicalismo está en un gran debate interno, porque está preparándose para volver a ser gobierno. Vos decís, el radicalismo vuelve a ser gobierno. El radicalismo está como empezando a resurgir, según lo que me estás contando, es tu idea del radicalismo, porque es como que está muy desgastado, ¿no? El partido en eso estamos de acuerdo. Es decir, que una cosa es un partido desgastado y quieto, y otra cosa es un partido que tome conciencia que está desgastado y esté dispuesto a empezar a crecer y a movilizarse. Para esto fue muy importante, una verdadera bisagra, para usar un lenguaje alfonsinista, la elección de Viedma. La elección de Viedma señala que el radicalismo está vivo, porque gobierna una municipalidad radical, entra en una situación interna compleja por la muerte del intendente, la resuelve bien,
se presenta a la ciudadanía y conserva el bastión electoral y el municipio de Viedma frente a un peronismo que está gobernando la provincia en una capital, que no es poco decir, un gobierno provincial instalado a 100 metros de la municipalidad y a plaza de por medio. Y mantuvimos ese bastión con un gobierno nacional inaugurando la Universidad de Río Negro, Cristina Fernández en videoconferencia y toda la parafernalia preelectoral con camiones que vienen de noche con electrodomésticos hasta colchones, y a pesar de todo eso, el radicalismo gobernando bien, ganamos Viedma. Por lo tanto, se puede, estamos vivos. Bien, vamos a meternos en la campaña, pero antes una cosa que me llamó mucho la atención, la cumbia del Horacio. Ah, bueno. Tiene que ver, perdón, lo del Horacio me llamó la atención, ¿tiene que ver con algo de lo del Adolfo? No, eso solamente... El Horacio y el Adolfo, el Horacio y el Adolfo son deformaciones, pero en realidad el tema se remonta al 83 porque nosotros desacartonamos la propuesta. Es una discusión que tuve con uno de mis maestros de la política y un hombre que yo quise mucho, que me enseñó mucho y que admiré mucho, que era Osvaldo Álvarez Guerrero, el primer gobernador constitucional de Río Negro, casualmente de Bariloche. Y cuando yo dije que iba a ser diputado nacional en el 85, Osvaldo Álvarez Guerrero, que venía con las formas y el apego a la tradición radical, le dice: vos sos el doctor Horacio Masachese. Y yo dije: yo llevo un año de ministro tuyo y a mí la gente me ubica por Horacio. Y forzamos el tema publicitario y empezamos con Horacio. A los 2 años de eso en Buenos Aires empezó Adelina Viola con la Adelina y Jesús Rodríguez con Jesús. Hicimos punta con el tema del nombre. Ahí tenemos, mirá, hicimos un video para que lo lleves en DVD si querés después, con la cumbia del Horacio. Me llamó la atención el ritmo, la letra está buena. Debo decir que es pegadiza porque la escuchamos un rato mientras probábamos micrófonos y después andaba más de uno silbándola en el estudio. Con su fuerza se plantó, hoy despierta la ilusión. Me sigo viendo flaco. Es el verdadero paso del tiempo, no los años. ¿Te gusta el ritmo? ¿Te gusta la cumbia? Sí, la verdad me gusta la cumbia como fenómeno popular, realmente. Y lo usaste para mirarlo de otro lado, ¿no? No, esto fue inspiración de mis hijos y algunos amigos. Porque... juntémonos que hay que hacerle un jingle a papá, por favor. Sí, y más o menos así, es decir, los políticos tenemos 2 chances con nuestra familia. O los chicos terminan odiando a la política porque la ven como un factor que aleja el diálogo de la casa y esto yo lo hablaba mucho con Alfonsín. O se suman activamente y se hace un espíritu de cuerpo. Y bueno, parece que los hijos de panadero tienen panadería y los hijos de políticos a algunos les gusta hacer la cumbia para la campaña del padre. ¿Perdiste muchas cosas por ser político? Es una buena pregunta, mirá, nunca lo había pensado. Yo creo que no, yo creo que la política me ha enriquecido mucho desde el punto de vista, y algunos dirán con una sonrisa, pero de la experiencia de vida que es hacer política. Y sobre todo lo estoy valorando en este balotaje, en esta vuelta. Porque yo no podría hacer política de nuevo, no podría tener chance de estar de protagonista como estamos, porque yo creo que estamos muy bien, que vamos a ganar la primaria. Y nadie en 8 meses de recorrer la provincia puede ganar una primaria y nada más que una senaduría nacional frente a aparatos políticos tradicionales y frente a otros que han sido gobernadores hace poco, si no hubiera dejado un camino abonado. Ahora, supongamos que llegás a ser senador. ¿Cómo se defienden los intereses de una provincia que es muy dispar? Tenés turismo invernal, tenés el turismo de verano, tenés ganadería, minería. Tenés todo para poder administrarle y poder cumplir con un montón de gente. Río Negro es una provincia con un potencial fenomenal, pero su propio potencial es su propia debilidad, porque es un potencial muy complejo. Río Negro son 5 regiones. Quien no la vea como 5 regiones, no la ve como un conjunto. Y ese es uno de los principales problemas que tiene la provincia. La provincia no logra conformar un proyecto de mediano plazo en función de esas 5 realidades. Generalmente a Río Negro se la ha visto desde la concentración económica y electoral que plantea el Alto Valle, que es una visión sesgada de Río Negro.
Por eso que yo me saco el sombrero, porque no todo está mal y hay que decir las cosas que están bien. La Ruta 23, por ejemplo, es una obra transformadora para Río Negro, porque va a poner al mar a 7 horas del Cerro Catedral. Claro. Casi nada. Casi nada. Es una cosa que va a ser tan revolucionaria como fue en su momento el ferrocarril y trascendente para Río Negro, porque nosotros vamos a poder atraer gran parte del turismo invernal por caminos que no se congelan y por caminos rionegrinos. Y detrás de la comunicación viene la inversión, viene el servicio, viene la concientización del potencial que está dormido. Es decir, hoy todo lo que viene por Neuquén y la 237 va a empezar a venir por Comayo, Jacobasi, si hacemos las cosas bien. Claro. Es decir, si cerramos la comunicación Alto Valle Jacobasi, si brindamos una buena alternativa de etapa para hacer noche en la zona de la costa atlántica, claro. Si hacemos una cadena de hoteles cada 300, 400 kilómetros, como es una ruta de la nieve con paradores turísticos, todo eso está por hacerse, todo eso es trabajo, todo eso es progreso. Y después el otro tema grave que tiene Río Negro es que como economía regional está agredido por políticas nacionales. Somos variables de ajuste de políticas nacionales. La soja y el trigo en su momento nos llevan decisiones cambiarias que complican una economía chica como la fruticultura. Horacio, me quedan 2 minutos y me gustaría que tengas la posibilidad de decirle a la gente por qué hay que votar a Horacio Masachesi y no a otro candidato. Bueno, hay 2 razones por las que... o a 2 votantes, potenciales votantes, yo dirijo mi discurso. Uno es el votante no kirchnerista, pro-radical, que se opone a esta situación de fractura social que propone el gobierno nacional con la inflación galopante, con el amiguismo político, con la alteración de las reglas de convivencia política y hasta social de la Argentina. La fractura en que estamos entrando los argentinos con un paraguas tremendo de una inflación galopante que realmente resiente mucho los bolsillos de los argentinos y que hacen con los aumentos y todo lo que creamos que está bien, termina siendo con la plata y el propio esfuerzo de la gente. Entonces nosotros vamos por una propuesta opositora, no kirchnerista y no a la reforma de la Constitución. Y después está el votante desde siempre del radicalismo. El radicalismo de Río Negro tiene que rectificar su rumbo. De tanto concertar con el kirchnerismo terminó desconcertado y en Calafate. De ahí hay que traerlo de nuevo para hacer un partido que proponga un progreso, un crecimiento de un modelo de provincia como alguna vez tuvimos. A mí me tocó construir 5 aeropuertos, me tocó hacer una línea aérea, me tocó hacer el primer Ministerio de Turismo de la Argentina, me tocó hacer más de 4.000 viviendas en Bariloche. Yo llegué a entregar 1.300 viviendas juntas acá. Hay un barrio que se llama Las 1.300. Sí. Ahora hay cadena nacional para 40 casas. 1.300, da para 30 actos. Son como tus caballitos de batalla, porque lo he visto en varias notas esto. Sí, claro, términos por supuesto, porque tiene que ver con una visión de Río Negro y con cuando me tocó decidimos de esa manera. Nosotros llevamos la educación secundaria, la televisión, los aeropuertos, los teléfonos y el gas a la línea sur, donde hay solamente 15.000 votos. Entonces, eso es una idea de provincia. Si no, hubiéramos gobernado para el Alto Valle y para el centro de Bariloche y realmente se pueden ganar elecciones, pero gobernar es otra cosa. A esa provincia tenemos que volver. A lo mejor no soy yo el protagonista, la gente, pero sí estas son las ideas. Perfecto. Y las ideas no cambian de moda, no tienen que ver con las caras, tienen que ver con la energía y las actitudes. Por eso es que nuestro objetivo es plantear una provincia diferente para un país diferente con un radicalismo de pie. Por eso vamos y nos diferenciamos profundamente del radicalismo que kirchnerizó, que se debilitó y que entró en esta gran confusión. Te hago una pregunta que es interés mío y es muy cortito, tiene que ser la respuesta, porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Querés llegar a la gobernación en el 2015? Escuché por ahí o leí. Nosotros estamos armando un proyecto hacia el 2015, entonces, pero no es un proyecto para Masachesi, es un proyecto para Río Negro. Si hay alguno que lo interpreta mejor, aún dentro de mi partido, ahora tenemos un nuevo protagonismo también, tenemos al intendente de Viedma, José Luis Fulque, que es una figura política en ascenso. Tratemos de buscarlo mejor en unidad, en alianza con quienes piensan parecido y vamos hacia el 2015. Que le toque a quien le toque. Perfecto. Muchísimas gracias, Horacio. No, muchas gracias a ustedes. Permiso para decirte lo otro que voy a decir. Bueno, no, por favor. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Seguimos en contacto, ya volvemos. Muchas gracias.
Espumas Conosur, representante en Bariloche de Pullman, la empresa argentina que más sabe de colchones. Stock permanente en todos los modelos y con los mejores precios de plaza. Además, la variedad más completa de blanco. Venta por mayor a hoteles y complejos turísticos. Espumas Conosur, ahora línea en muebles para cada necesidad. Planes especiales con todas las tarjetas. Espumas Conosur, Gallardo 652, teléfono 442-3691. Educar, Academia de Conductores. Planes a la medida de tu necesidad. Para principiantes y profesionales. Cursos teóricos, evaluativos. Ecoconducción. Primeros auxilios. Antipánico. Conducción hielo-nieve. Mecánica ligera y todo lo necesario para un resultado seguro. 44 31 464. En Brown 856 Casionelli. En Color Shop, elegí el día de los beneficios para comprar. De lunes a viernes, con tarjeta de crédito o débito, 15% de descuento. Los sábados, 20% de descuento. Y todo desde 9 hasta 18 cuotas sin interés. Cuando adquirís los exclusivos productos Color Shop, adquirís soluciones con calidad. Color Shop. Sabemos de pintura. Gallardo 706, teléfono 42 40 12, Bariloche. Centro Médico de Cardiología, Endocrinología y Metabolismo. Galardonado con el premio Planeta a la calidad y excelencia. Centro Médico CEIM te cuida. Pasaje Juramento 190, tercer piso, oficina 4. Solo Costello puede ofrecerte una excelente cocina, la mejor atención y una vista privilegiada en pleno centro de Bariloche. 3 opciones diarias de menú ejecutivo, una sugerencia del chef por la noche y los exquisitos postres y tragos que hacen de Costello nuestro lugar ideal. Los jueves creamos un espacio vital, cena, tragos, amigos y las mejores bandas en vivo para compartir una noche especial. Costello. Coaglia 111, Bariloche. Costello, para disfrutarlo todos los días. Una casa nueva para tu familia. Surframing te ofrece excelentes casas de construcción en seco, estándar o a pedido, en steel framing o más económicas en madera. Consulta por el kit de vivienda para que la armes vos. Tenemos el precio más bajo del mercado. Surframing, Santa Cruz 1165, teléfono 154 24 87 77. Animate a vivir mejor. Seguimos en contacto y estamos con José Luis Floridia. Título largo tenés, José Luis. Consultor organizacional desde la psicología social. ¿Hay una explicación cortita para semejante nombre? En realidad soy docente y esta parte, digamos, es lo último que estoy haciendo, pero he mutado y estoy ahora por estos lados, pero en realidad me considero un docente y utilizo esta parte específicamente para el motivo de la consulta. Claro, el motivo de la consulta tiene que ver con la planificación, digamos. A veces pareciera que costara planificar. Señora, en su casa le debe costar planificar desde los ingresos hasta cómo se organiza con los distintos personajes de la familia. ¿Es distinto organizar una empresa y el Estado? ¿O un Estado municipal, provincial? A ver, empecemos por el principio. Supongo que es distinto igual, ¿no? Planificar no es complejo. Si uno lo remite a algo cotidiano, como voy a hacer una torta, planificar es ir de lo que tengo a lo que quisiera tener. ¿Sí? ¿Qué quiero tener? Una torta. ¿Qué tengo? ¿Tengo los elementos necesarios? Bueno, planificar es por ahí si necesito algo más y si voy a tener mi tiempo determinado para poder hacerlo. Planificar es básicamente eso, es ir de lo que tengo a lo que quisiera tener. Es ese puente. Cuando es puntual y no es difícil, el problema se complejiza cuando ese obstáculo, esa necesidad que tengo para satisfacer o esa distancia que hay entre lo que quisiera y lo que tengo, empieza a complejizarse fundamentalmente porque en la lectura de la realidad, y en esto tenemos un rato largo para hablar, claro, no es tan fácil. ¿A qué viene? Primero, es muy fácil esbozar lo que quisiera tener. Creo que si nos ponemos rápidamente, hacemos una encuesta, sean de derecha, de izquierda, del centro,
rápidamente todos esbozamos más o menos lo mismo. Todos tienen un fin al que quieren llegar. Sí, Ahí vamos bien. digamos que el proyecto en común es más fácil, lo que uno quisiera está medianamente explícito. El tema es que cuando yo leo la realidad se complejiza porque uno capta de la realidad aquellas cosas que confirman la hipótesis. ¿Sí? Sí. Igual hay elementos que me sirven para medir, cuantificar, evaluar, pero siempre esta planificación debería estar, y esta es una carencia muy grande en casi todos, sobre todo los políticos, cuando hablan de una mirada que es solamente sincrónica. ¿Qué pasa? ¿A qué te referís con sincrónica? Bueno, nosotros para analizar la realidad podemos utilizar, o deberíamos utilizar estos dos elementos, una mirada sincrónica y una diacrónica. La sincrónica es ¿qué pasa? Hay inseguridad, está bien. Hay inseguridad y hago un proyecto, no termino de entender la problemática porque me está faltando la otra, que es ¿por qué pasa lo que pasa? Claro. Es como atacar la fiebre y no curar la enfermedad. Tal cual, es ¿por qué pasa lo que pasa? Entonces, por ejemplo, la inseguridad, ¿qué pasa? Es inseguro, toda Argentina vive o América vive, está bien. ¿Por qué pasa lo que pasa? Entonces, en el por qué pasa lo que pasa tenemos desde cosas que no se hicieron a cosas que se hicieron muy mal. Por ejemplo, la inseguridad, volviendo al tema. Estamos hablando de que en la década del menemismo se perdieron casi 5 millones de puestos de trabajo. Muchísima de esa gente, porcentajes muy altos, que no tenían que darle de comer a sus hijos, en algún momento vio una manera muy fácil de hacerlo, que era apropiándose de lo que tenían otros. De los bienes de otros. Bien. Digamos, no estamos diciendo que esté bien. No, pero eso produjo... Hubo otro montón de gente que fue mucho más creativa y pudo salir de la crisis de otra manera. Tal cual. Pero eso produjo, vamos a ver, lo que se llama un tsunami socioeconómico, cuya ola todavía estamos padeciendo. ¿Sí? Que arrastra y destrozó, no es que dejó algunas cosas, no, destruyó muchas cosas y hay que volverlo a armar. Entonces, para que no haya inseguridad, no me basta con castigar o solamente responder al qué pasa, sino por qué pasa lo que pasa, para saber cuál es la causa. Y en esto de saber la causa estamos aplicando ciencia, digamos, porque la ciencia, el estadio de la ciencia es analizar las causas, no como pasaba en el medioevo, que yo curaba el empacho y no sabía la causa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué permite la ciencia? La ciencia lo que permite es que si yo sé la causa y me equivoco en el resultado, puedo retomar y decir, me equivoqué en esto, puedo corregir. Claro. En cambio, si yo no sé cuál es la causa, no hay manera, tengo que volver a otro paradigma para poder encontrar una solución. Y eso también es que lo que nos cuesta es poder aprovechar cuando alguien hizo algo. Esto pasa mucho en las instituciones de clubes, por ejemplo, para no llevarlo a lo grande, pero en los clubes pasa muchísimo. Viene uno y pone una manera de gestionar. Se va ese y todo lo que hizo ese no sirve, hay que hacer todo nuevo. Bueno, es más o menos como... Pero se repite en las cuestiones... Tal cual, pero repetimos muchas veces la historia por no poder aprovechar lo que pasó. Y no lo podemos aprovechar porque no trabajamos con ciencia, sabiendo cuáles son las causas. Bien. Además de otras cosas que son fuertemente ideológicas, ¿no? Absolutamente. Me parece que también una de las cuestiones que quizás, no sé, y me gustaría preguntarte, si entorpece o contamina a la línea política que se sigue en general, la visión personal del candidato. Porque, digamos, una línea política es lo que hablábamos hace un rato con un candidato, ¿no? Tiene que ver con toda una cuestión de un lineamiento que tiene ese partido para llegar a tal fin. Pero en el medio está la impronta del candidato, que si a lo mejor no coincide con algunas de las cuestiones del partido, o la contamina, la mejora. Ahí es muy importante, diferenciar que lo ideológico, cuando uno habla de ideología, o por lo menos cuando hablo yo de ideología, hablo de una idea de hombre, no de una idea partidaria, política. ¿Sí? Que hay una diferencia. Sí. Después está el aporte personal. El aporte personal debería, dentro de una organización, estar, digamos, arriba de ese eje que es el ideológico partidario. Ahora, ese ideológico partidario a veces necesita que no sea en todos los puntos, porque ahí entraríamos en una problemática que es de salud mental y adaptación mental. A ver, de salud y enfermedad mental. Pero
déjame retomar un segundito para atrás, que es, si yo me posiciono en, soy un candidato y me someto totalmente a la idea del partido y no la puedo cuestionar, no la puedo cambiar, no la puedo modificar, empiezo a estar dentro de lo que se llama una adaptación pasiva, con lo cual hay tendencia a lo que se llama enfermedad mental desde la psicología social. ¿Qué pasa cuando una adaptación es activa? Yo adhiero, pero puedo criticar, puedo cuestionar, y entonces me abro a que eso se pueda ser corregido, mejorado, ¿sí? Sigo estando, tengo los pies dentro del plato, las manos dentro del plato, pero sigo estando y no me enfermo, puedo capitalizar esa discrepancia que tengo. El problema es cuando yo no la puedo ni ver, no me doy cuenta siquiera que estoy totalmente fagocitado, ¿no? Ahí es donde se complica mucho poder sostener ambas cosas, desde el partido Bueno, pero esto pasa, por ejemplo, el neoliberalismo en la historia nos ha dado recetas y nadie cuestiona las recetas. La receta viene, te la da el Fondo Monetario Internacional, vos la recibís tal cual, se hace esto porque lo digo yo que soy caballo. Mentira, nos mintieron siempre. El señor ese hizo lo que nos dijeron que tenía que hacer. Y es más, se pueden ver las contradicciones hoy que tenemos la posibilidad de ver programas que confrontan la historia que nos contaron y la que pasó, real. Se ve esto claramente, queda expuesto. Entonces, desde ahí es donde yo digo, bueno, es claro que cuando uno está en un lugar y no lo puede criticar, cuestionar, pasa a ser totalmente consumido por ese espacio. Supongo que lo mismo en menor escala sucede en las empresas. Sí, el mundo empresarial es distinto en el sentido de que el objetivo no es el bien común. Bien. ¿Sí? Eso cambia radicalmente, la forma sistemática de abarcar las cuestiones. Todo está y confluye en que la necesidad más importante que tiene una empresa es la de recaudar. Podrá ser mejor administrada, de distintas maneras de liderar, pero tarde o temprano el objetivo es que dé rédito económico, ¿sí? Claro. Sea bajo el paradigma que sea, ¿sí? Y sea bajo la dirección que sea, desde la más humana a la más autoritaria. Incluyendo, por ejemplo, movimientos como lo de responsabilidad social empresarial. Sí. Es que lo de responsabilidad social empresarial es una manera de lavar culpas nada más. Bueno, estuvimos con alguien que planteaba otra cosa, ¿no? Bueno, pero es un estadio, yo de esto te puedo hablar porque en la consultora que yo trabajo, que se llama Emprendimientos Sustentables, lo que hablamos de sustentabilidad. Claro. Y la responsabilidad social empresarial es un ítem dentro de la sustentabilidad. De la sustentabilidad. Empresas sustentables en realidad sería. Claro, porque en realidad la sustentabilidad está vista desde un concepto donde antes era solamente que sea sustentable económicamente. Después se habló de una sustentabilidad que sea ecológica. Y hoy decimos, bueno, no es sustentable si es ético y social. No contiene lo social. Lo ético es por consecuencia, digamos, de que lo social pesa, lo ecológico pesa y lo económico pesa. Pero, digamos, en el estadio es, a ver, te lo voy a poner de otro lugar. Por eso la característica hoy de un líder político que se precie de ser un líder político debería tener como muy aceitada una conciencia que no es una conciencia del yo, una conciencia individual, ni siquiera es una conciencia social, es una conciencia planetaria, antropológica, social, económica, hasta llegar a la conciencia personal. Pero además debe tener sensibilidad, porque sin esos dos requisitos, que es una conciencia de este estilo, y una sensibilidad, no hay posibilidad de que ese político sea un líder de verdad. ¿Y ves ahora algún líder a la luz de tus ojos? Yo creo que hay personajes de nuestra política que tienen ese perfil, pero que no están asociados, por lo menos por lo que yo veo, a los pensamientos de derecha. Porque el pensamiento de derecha en general no tiene conciencia social. A lo sumo quiere administrar lo que le sobra a otros. ¿Sí?
¿Y cómo haces para planificar una política de Estado cuando hay desintereses de los sectores que van a recibir los resultados de la planificación? ¿Lo habrás visto recién? No lo vi, no lo vi al candidato, pero en realidad sí hay desinterés porque esa planificación no responde a una planificación que satisfaga las necesidades reales de la población. Es decir, cuando hablamos de un proyecto, el proyecto debe partir de una satisfacción de una necesidad real de la población. Esta necesidad a veces es portavoceada, es comunicada por distintos emergentes sociales, ¿sí? Pero en realidad lo que se ha avanzado desde las ciencias sociales es que la planificación debe tener, no debe ser para, ¿sí? Debe ser con y para. Sí. Debe ser con el grupo social, el cual va a ser beneficiario, para ellos, no solo para ellos. Si es para ellos, no hay compromiso, no hay, es decir... Aparte los sacás de una esfera, los alejás de la esfera de decisión y la gente cae en desesperanza. Tal cual, bueno, pero además porque pasa esto. Hay una, esto que voy a explicar ahora, pasa muchísimo en la empresa. Hay una, lo que se llama distorsión cognitiva. Hay mucha dispersión en cuanto a conceptos que parecen comunes y que parecía que todos estamos de acuerdo, pero que generan grandes problemáticas. Y esta es la diferencia que existe entre motivación y estímulo. Sí. ¿Sí? Estímulo es un agente externo. Lo que pasa es que la escuela está basada sobre esos parámetros. Si vos estudiaste, pongo; si no estudiaste, castigo. Es desde ese lugar que nos han enseñado. Pero motivación en realidad es colocar el obstáculo adecuado. Es decir, si yo a un nene de 9 años le coloco estos lentes y le digo a que no soy capaz de saltarlo, el tipo me mira y no tiene ningún tipo de interés porque sabe que lo puede hacer. Pero si yo le coloco esta mesa, el tipo me dice, no, imposible. También es un obstáculo muy grande. Ahora, si yo le coloco la silla y le hago la misma pregunta, ¿sos capaz? Despierto en él cierta confrontación interna de que si puedo ser capaz o no. No es tan difícil. No es tan difícil. Puedo ser capaz, ¿sí? Despierto la potencialidad y despierto su motivación. Porque la motivación es un desafío interno, no es externo. Entonces, el proyecto debe generar esta motivación, debe despertar potencialidades de que somos capaces de. Entonces yo me garantizo de que después voy a tener otros elementos que van a favorecer la conclusión del proyecto, que son el compromiso y todos estos elementos que... O sea que en definitiva lo que hacen las campañas políticas cuando dicen juntos podremos hacer tal cosa, está poniéndole una cuestión de pertenencia hacia el lugar que está viviendo el votante, digámoslo. Sí, es que en realidad, a ver, si uno lo analiza desde la necesidad, en realidad el líder tiene dos tareas. Sí. O toma la necesidad real y la trata de llevar a la concreción como un proyecto, o hace consciente de la carencia, para que juntos lo puedan sobrellevar. Es decir, yo puedo decirle, a tal lugar le vamos a poner una plaza para recrearla, pero la necesidad era zanja, cuneta y cosas para poder, y que tenga iluminación. Totalmente. Entonces, si yo tengo que, miren, ¿no sería mejor tal cosa? Es decir, abrir para que la construcción sea colectiva. Si no, seguimos siendo la misma construcción de siempre, es decir, donde yo creo ser el salvador y traigo la propuesta y creo que... Si estoy muy ocupado trabajando por la gente como para prestarle atención a la gente, sería el mensaje. Sí, pero en realidad es realmente hay que confiar en la gente. Esto, llevándolo al plano individual, también es como resignificar la importancia de la palabra educar. Me hiciste llevar a esta... Educar significa eduxare, viene de eduxare, que es sacar de adentro lo mejor que él tiene, no poner. Claro. Y esto mismo pasa en lo social. Yo tengo que tratar de sacar lo mejor que ellos tienen, no de llevarle algo que no, por ahí no es lo que ellos necesitan. Entonces, es recuperar lo potencial del otro y de los otros, del nosotros, ¿sí? Y no llevarle yo algo que por ahí no necesitan.
Sí, es, digamos, generarle a la gente ese deseo, esas ganas y la pertenencia del lugar donde está, básicamente. Sí, esto tiene... La pertenencia es muy importante, ¿sí? Sí. Pero no es el grado más importante del ciclo. A ver, desde la psicología social nosotros hablamos de que, por ejemplo, el nivel más superficial del compromiso vincular es la afiliación. Sí. Tinelli lo hace socio a su hijo antes de que nazca, de San Lorenzo. ¿Sí? Ponele. Entonces, eso es a nivel filiatorio. Pertenencia sería, yo sé que pertenezco a este lugar y me identifico con ciertas cosas. Pero después vienen otro más, que es, por ejemplo, la pertinencia, que es no solamente me identifico con la tarea, sino que esa tarea es concordante con el objetivo que tiene. Por ejemplo, es muy común decir, no seas impertinente. ¿Qué significa que no es impertinente? Que participa, pero que lo que dice no va con lo que estábamos tratando de hacer. Bien, la pertenencia es exactamente lo contrario, es que lo que aporta suma. Claro, como dicen los jugadores de fútbol, vengo a sumar. Bueno, 100% de mi esfuerzo. Sí, es decir, lo que trae suma. La pertinencia hace que yo pueda sumar, no que cuando hablo digo algo que por ahí hasta sabotea. Después viene el compromiso, y el compromiso nos remite a los afectos, no nos remite a una de tengo la camiseta. Claro. Este es el símbolo del compromiso. Claro. ¿Sí? Cuando yo tengo un umbral determinado, un monto afectivo, decido comprometerme. En realidad esto es un símbolo. Sí, es un símbolo. ¿Sí? Bien, pero nos está hablando de que muchos pierden en el mar. Está bien, pero este es el compromiso real. El compromiso es eso. Es un monto afectivo determinado que hace que el tono emotivo, lo que Pichón llama la tele, el tono emotivo, dispara o para arriba o para abajo. Si es muy alto, sube. Si es muy bajo, me termina volteando el proyecto. Para ir cerrando, ¿vos cómo ves este Bariloche de hoy? Cortito lo necesitamos la respuesta, pero ¿cómo ves el Bariloche de hoy en torno a esto que estás hablando? La pertinencia, la pertenencia, la división clara de Nick, los Vic, los nacidos y criados, los venidos y quedados. Y bueno, es una... ¿Hay solución para eso o siempre se va a mantener así? A ver, yo creo que es difícil en un lugar como Bariloche porque va a tener permanentemente gente que venga de afuera. Es decir, va a haber una construcción permanente de ese proceso. El tema es cómo entra el que entra, y si quiere entrar. Primero porque Bariloche, como las ciudades que son muy bonitas, tipo Ushuaia o San Martín de los Andes, tienen una particularidad, que es que la gente que llega enamorado por el lugar. Sí. No es lo mismo que ir a trabajar a cualquier otro lugar de la provincia. Y no es porque otros lugares no sean bonitos. No sean bonitos. ¿Sí? Digamos, acá compraste la postal, viniste por la postal. Claro. Entonces uno viene y queda como enamorado del lugar y todo lo demás pasa a ser como algo secundario. El placer, el eros está canalizado desde ese lugar. En cambio, en otros lugares yo voy a trabajar y tengo que encontrar en lo grupal, por ahí el placer, encontrar un grupo de amigos, hacer algo tengo que hacer porque si no... La vida quedo como aislado. Trabajo, claro. Eso no pasa acá. Creo que esta construcción es colectiva y es responsabilidad de los que hemos llegado, de cómo nos incluimos. Digamos, la inclusión no es es una construcción, ¿sí? Es igual que cuando hablamos del futuro. El futuro no es un lugar que me espera. No sé, es una construcción social que yo tengo que hacer pensando en el mañana. Desde ese mismo lugar es cómo nos comprometemos nosotros, si es que movió algo, lo vincular, lo afectivo, volviendo a la palabra compromiso, si nos movió algo para decir, bueno, ¿qué hacemos por el nosotros colectivo? No por mí. Porque si es por mí, para mí, esa persona no se incluye y es una responsabilidad de ella, no del medio. Sí. Disculpame, tengo que ir una tanda y te tengo que despedir, pero me gustó mucho la frase, es el ¿qué hacemos por nosotros? Me parece que es una muy buena pregunta que podemos quedar haciéndonos gracias por venir, mientras disfrutamos de la tanda, mientras vemos la tanda publicitaria, la verdad es que ¿qué hacemos
por nosotros? Es una buena pregunta que cada uno podría digerir mientras mira la tanda. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Espumas Conosur, representante en Bariloche de Pullman, la empresa argentina que más sabe de colchones. Stock permanente en todos los modelos y con los mejores precios de plaza. Además, la variedad más completa de blanco. Venta por mayor a hoteles y complejos turísticos. Espumas Conosur, ahora línea en muebles para cada necesidad. Planes especiales con todas las tarjetas. Espumas Conosur, Gallardo 652, teléfono 442-3691. Educar, Academia de Conductores. Planes a la medida de tu necesidad. Para principiantes y profesionales. Cursos teóricos, evaluativos. Ecoconducción. Primeros auxilios. Antipánico. Conducción hielo-nieve. Mecánica ligera y todo lo necesario para un resultado seguro. 44 31 464. En Brown 856 Casionelli. En Color Shop, elegí el día de los beneficios para comprar. De lunes a viernes, con tarjeta de crédito o débito, 15% de descuento. Los sábados, 20% de descuento. Y todo desde 9 hasta 18 cuotas sin interés. Cuando adquirís los exclusivos productos Color Shop, adquirís soluciones con calidad. Color Shop. Sabemos de pintura. Gallardo 706, teléfono 42 40 12. Bariloche. Centro Médico de Cardiología, Endocrinología y Metabolismo. Galardonado con el premio Planeta a la calidad y excelencia. Centro Médico CEIM te cuida. Pasaje Juramento 190, tercer piso, oficina 4. Solo Costello puede ofrecerte una excelente cocina, la mejor atención y una vista privilegiada en pleno centro de Bariloche. 3 opciones diarias de menú ejecutivo, una sugerencia del chef por la noche y los exquisitos postres y tragos que hacen de Costello nuestro lugar ideal. Los jueves creamos un espacio vital, cena, tragos, amigos y las mejores bandas en vivo para compartir una noche especial. Costello. Cuaglia 111, Bariloche. Costello, para disfrutarlo todos los días. Una casa nueva para tu familia. Surframing te ofrece excelentes casas de construcción en seco, estándar o a pedido, en steel framing o más económicas en madera. Consulta por el kit de vivienda para que la armes vos. Tenemos el precio más bajo del mercado. Surframing, Santa Cruz 1165, teléfono 154 24 87 77. Animate a vivir mejor. Y bueno, ya llegamos al final del programa. Esperemos que le haya sido agradable a ustedes, tanto como nosotros. Básicamente, escuchar a las distintas personas tiene que ver con conocer los puntos de vista y tomarlos en cuenta para formar una opinión propia. Para despedirme, quiero recordarles o decírselos por primera vez el mail, que es encontacto.rionegro@gmail.com, y el Facebook En Contacto. Así que ahí tenemos otra forma de mantenernos justamente en contacto con todos ustedes. Ya estamos haciendo los arreglos pertinentes para que, sonó fea la palabra arreglos, pero no importa, los arreglos pertinentes para que empecemos a conocer las realidades de toda la provincia y que no quede tan centralizado en San Carlos de Bariloche el programa que tenemos al aire, que se llama En Contacto, como les venía diciendo. Disculpen que agarre los papeles, pero tengo que recordar la cantidad de repeticiones y de formas de vernos que tienen. Los jueves 22:30 y los viernes se repite a las 22:30 en Carmen de Patagones y Viedma. En el sistema de ABC usted nos puede ver los lunes a las 22:30 y en Supercanal en San Carlos de Bariloche también los lunes a las 22. Tenemos tantas repeticiones como un capítulo del Chavo, así que es imposible no vernos. Les agradecemos habernos acompañado. Nos encontramos la semana que viene cuando nos pongamos una vez más en contacto. Muchas gracias.